Trucha, vamos a verle trucha. La noticia de la presunta incursión de la chapiza en la residencia de un miembro cercano de la familia de El Mayito Flaco ha dejado en shock a muchos en México, pues este acto parece marcar un punto de inflexión en la ya complicada guerra interna del cártel de Sinaloa. Según informes, los hombres de La Chapiza, brazo armado de los Chapitos, habrían llegado de manera sorpresiva a la casa de El Mayito Flaco, un conocido líder del ala de El Mayo Zambada, en lo que muchos interpretan como un mensaje claro de desafío. Este movimiento estratégico es, sin duda, una muestra de la creciente rivalidad entre las facciones del cártel, que después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, han librado una lucha feroz por el control del imperio de su padre. ¿Qué motiva a La Chapiza a realizar esta acción tan directa? ¿Estamos ante una escalada más agresiva de los Chapitos contra el ala de El Mayo Zambada? ¿O es simplemente una táctica de intimidación? La respuesta a estas preguntas podría revelar mucho sobre las intenciones de ambos bandos y cómo esta guerra interna podría cambiar el panorama del narcotráfico en México. Para entender el contexto de esta incursión, es necesario conocer más sobre la estructura del cártel de Sinaloa, las figuras clave involucradas y la lucha por el control de un territorio marcado por la violencia y la disputa por poder. En los próximos minutos desglosaremos lo que ha sucedido, las tensiones entre los líderes del cártel y las posibles consecuencias de este audaz movimiento. La guerra interna del cártel de Sinaloa está lejos de acabar, y cada movimiento estratégico como este podría ser un preludio de lo que está por venir. El cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido durante años una de las organizaciones criminales más poderosas y complejas del mundo. Su estructura, fundada sobre una jerarquía bien definida y con un control efectivo sobre las rutas del narcotráfico, permitió al cártel mantener su dominio durante décadas, incluso mientras el gobierno mexicano intensificaba sus esfuerzos para desmantelar la organización. Sin embargo, con la captura de El Chapo en 2016, un vacío de poder se creó dentro del cártel, desencadenando una lucha interna por el control de la estructura. Tras la caída de El Chapo, sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, se vieron impulsados a tomar el control de la organización, pero no sin enfrentar la resistencia de otras figuras clave dentro del cártel. Uno de estos líderes es Ismael El Mayo Zambada, quien, a pesar de estar en la sombra durante muchos años, sigue siendo uno de los hombres más poderosos y respetados en el mundo del narcotráfico. El Mayo, quien ha dirigido el cártel desde la sombra y ha sido esencial para mantener la estabilidad de la organización, no cedió su influencia sin luchar. La división entre los Chapitos y El Mayo Zambada, así como sus respectivas facciones, se ha convertido en el epicentro de una guerra interna por el control del cártel. En este contexto, la Chapiza, el grupo armado leal a los Chapitos, se ha consolidado como la fuerza militar detrás de la facción de los hijos de El Chapo. La Chapiza es conocida por su brutalidad, eficacia y su capacidad para operar en las zonas más difíciles del país, donde las rivalidades entre cárteles y facciones rivales son comunes. Su nombre, derivado de la influencia de los Chapitos, resalta su lealtad y su misión de expandir y proteger el dominio de los hijos de El Chapo, enfrentándose a todas las amenazas que se les presenten. Por otro lado, El Mayo Zambada no ha permanecido en la pasividad. Si bien su enfoque no ha sido tan mediático como el de los Chapitos, su poder sigue siendo inquebrantable. A lo largo de los años, El Mayo ha logrado mantenerse por encima de las autoridades, esquivando capturas e intervenciones del gobierno mexicano y de la DEA. Esta figura clave ha mantenido una estructura mucho más sigilosa y menos ruidosa que la de El Chapo y sus hijos, lo que le ha permitido operar con cierta autonomía y sin generar tanta atención internacional. Sin embargo, este poder y discreción también le ha permitido crear una red de aliados y de estructuras paralelas dentro del cártel, asegurando que su facción mantenga el control en áreas clave, especialmente en Sinaloa. Con la creciente tensión entre ambas facciones, la situación se volvió más volátil cuando, recientemente, miembros de la Chapiza realizaron la incursión en la residencia de El Mayito Flaco,
el hermano de El Mallito Flaco, quien es parte de la facción de El Mayo Zambada. Este movimiento, además de demostrar la continua confrontación, resalta la importancia de cada uno de los actores involucrados. La chapiza, en su afán por consolidar el poder de los chapitos, ha intentado ir más allá de las disputas territoriales e incluso se ha dispuesto a atacar a los familiares cercanos a El Mayo Zambada, enviando un mensaje claro de agresión. El Mayo, por su parte, no ha mostrado debilidad, pues siempre se ha caracterizado por responder con firmeza ante cualquier desafío a su liderazgo. La guerra interna entre los chapitos y El Mayo Zambada también se ha alimentado de traiciones, alianzas y luchas por el control de las rutas de droga que atraviesan el país y que, en muchos casos, son de vital importancia para la operación de ambos grupos. Este conflicto ha afectado directamente la estructura del cártel de Sinaloa, pues las facciones no solo luchan por el control de los territorios, sino también por el acceso a los recursos financieros que generan estas rutas. Con este contexto en mente, la intervención de la chapiza en la casa del hermano de El Mallito Flaco no es solo un acto aislado, sino una manifestación palpable de la fractura interna que ha sufrido el cártel de Sinaloa. Cada movimiento en este conflicto tiene consecuencias de gran escala y podría ser el preludio de una mayor escalada de violencia en las regiones que históricamente han sido dominadas por El Mayo Zambada. La disputa por el poder en el cártel no solo pone en juego las vidas de los líderes, sino también la estabilidad de la región y el futuro del narcotráfico en México. La visita de la chapiza a la residencia del hermano de El Mallito Flaco ha sido uno de los eventos más impactantes en la reciente guerra interna del cártel de Sinaloa. Este movimiento, que no ha pasado desapercibido, tiene un trasfondo más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Aunque los detalles completos del suceso aún están siendo investigados, los reportes iniciales dan una idea de lo que sucedió y las implicaciones que esto podría tener tanto para la facción de El Mayo Zambada como para los chapitos. La incursión ocurrió en un punto de la geografía sinaloense que ha sido testigo de múltiples enfrentamientos entre los dos grupos. La residencia en cuestión se encontraba en una zona residencial no particularmente conocida por ser un lugar de alto riesgo o violencia, lo que hace que el hecho de que la chapiza haya dirigido su atención hacia esa propiedad sea aún más relevante. Según los testimonios de testigos locales, un convoy de vehículos blindados y camionetas con hombres fuertemente armados fue visto entrando en la zona alrededor de las primeras horas de la madrugada, cuando la quietud de la ciudad se había apoderado del lugar. Los informes indican que al menos 20 hombres, muchos de ellos con equipo de alta tecnología y armamento pesado, ingresaron al área. El número exacto de vehículos que participaron varía según la fuente, pero los testigos coinciden en que el despliegue de fuerza fue evidente. En un hecho no menor, la presencia de vehículos de la policía local se hizo notar durante la operación, aunque no se tiene claridad sobre si colaboraron con la chapiza o si simplemente estaban intentando controlar la situación. La rapidez de la incursión, unida a la coordinación de las acciones, apunta a que fue un movimiento bien planificado. Una vez dentro de la propiedad, los hombres de la chapiza no tardaron en tomar control de la residencia. Fuentes cercanas al entorno de El Mallito Flaco indican que los hombres armados no solo buscaban intimidar, sino también encontrar algo en particular. No se descarta que la intención fuera el obtener información valiosa o incluso recursos que pudieran ser usados estratégicamente en la guerra de poder que se libra dentro del cártel. A pesar de que no se registraron víctimas fatales, la incursión causó un gran revuelo, con muchas personas que se sintieron inseguras ante la presencia tan visible de los hombres armados. Las razones detrás de la incursión de la chapiza aún están sujetas a especulación, aunque existen varias hipótesis que podrían explicar este ataque. En primer lugar, es posible que la chapiza haya buscado enviar un mensaje claro a El Mayo Zambada y su facción, al mismo tiempo que demuestra su poder en la región. La guerra por el control de las rutas de tráfico de droga, la influencia política en Sinaloa y el liderazgo dentro del cártel de Sinaloa no es algo que se decida en las mesas de negociación. La violencia y el control territorial son los verdaderos medios a través de los cuales se resuelven estos conflictos. El hecho de que la chapiza haya atacado directamente a un miembro cercano de la familia de El Mayo Zambada también puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la facción rival. Golpear a los cercanos a los líderes del cártel es una estrategia comúnmente utilizada en el mundo del narcotráfico,
especialmente en una guerra interna tan feroz como la que enfrentan los Chapitos y el Mayo. Al atacar a la familia de El Mayito Flaco, la chapiza no solo busca debilitar la estructura de poder de El Mayo Zambada, sino también infundir temor entre sus seguidores. Otra hipótesis que cobra fuerza es que esta incursión tenía como objetivo obtener información clave. Dado que la familia de El Mayito Flaco está profundamente involucrada en las operaciones del cártel, es probable que los miembros de la chapiza estuvieran buscando datos relevantes sobre las rutas de drogas, movimientos financieros o incluso la localización de miembros clave de la facción rival. La chapiza, como grupo armado, no solo se limita a la violencia en sí misma, sino que también se dedica a la recolección de inteligencia para fortalecer su posición en el conflicto. Finalmente, algunos analistas sugieren que el ataque podría haber sido una respuesta a una provocación previa. Es posible que, en el marco de la guerra interna, el Mayo Zambada haya realizado algún movimiento que generara la reacción inmediata de los Chapitos. Esta hipótesis se sustenta en la naturaleza de las facciones dentro del cártel, que actúan muchas veces en base a desconfianza y ataques preventivos. Las reacciones en la comunidad de Sinaloa fueron diversas. Por un lado, los residentes cercanos a la casa donde ocurrió la incursión indicaron que el miedo se apoderó de ellos al ver la presencia de hombres armados. En una zona generalmente tranquila, el despliegue de fuerza fue algo completamente inesperado. Testigos entrevistados por medios locales indicaron que, a pesar de que la situación parecía estar bajo control por parte de la chapiza, la presencia de tanta violencia en la zona generó una gran incertidumbre. Uno de los testigos, un residente que prefirió permanecer en el anonimato, relató: "Era como si todo hubiera cambiado de repente. Yo nunca había visto a tanta gente armada, y mucho menos tan cerca de mi casa. Fue un momento tenso. Todo el mundo se metió dentro de sus hogares y cerró las puertas. Nadie quería arriesgarse". Este tipo de testimonios refleja cómo la incursión de la chapiza no solo afectó a las familias directamente vinculadas con el Mayito Flaco, sino que también causó pánico entre la población en general. Por otro lado, algunos residentes más cercanos a la familia de El Mayito Flaco dijeron haber escuchado disparos durante el operativo. Aunque no se registraron víctimas mortales, los disparos fueron suficientes para generar pánico entre la comunidad y poner en evidencia la brutalidad de la incursión. Un residente local expresó: "Escuchamos los disparos, pero no sabíamos a quién estaban atacando. Algunos vecinos salieron a ver qué sucedía, pero la presencia de los hombres armados hizo que todos se metieran rápidamente dentro de sus casas". La reacción del gobierno local, por su parte, fue bastante cautelosa. Las autoridades no han emitido una declaración oficial que confirme o desmienta la incursión, lo que ha dejado espacio a la especulación. Algunos medios locales reportaron que había presencia de elementos de seguridad durante la operación, lo que genera dudas sobre si hubo alguna colaboración entre la chapiza y las autoridades locales, o si, por el contrario, los agentes estaban allí para evitar un enfrentamiento aún mayor. La falta de claridad sobre el papel de las autoridades en este evento solo aumenta la incertidumbre sobre la situación en Sinaloa, donde la violencia del narcotráfico parece estar fuera de control. Más allá de las reacciones inmediatas de la comunidad, la incursión de la chapiza tendrá repercusiones más profundas. El uso de la violencia para resolver disputas dentro del cártel de Sinaloa es un reflejo de la normalización de estos actos en las regiones controladas por los cárteles, pero también deja un daño psicológico y social en las personas que habitan en estas áreas. La sensación de inseguridad y el miedo a la violencia cotidiana se han intensificado en los últimos años, y este tipo de incidentes contribuye a la degradación de la convivencia social en la región. Es importante también reconocer cómo los ataques entre facciones rivalizan con la percepción pública de la justicia en México. La policía y el gobierno local, que deberían ser los garantes de la seguridad en la zona, a menudo se ven superados por las fuerzas de los cárteles, lo que refuerza la sensación de impotencia y la idea de que el crimen organizado tiene el control real sobre las calles. El ataque de la chapiza a la residencia del hermano del Mayito Flaco no solo tiene implicaciones inmediatas para la seguridad en Sinaloa, sino que también marca un punto de inflexión crucial en la lucha por el control del cártel de Sinaloa. Este acto refleja la creciente polarización y hostilidad entre las dos facciones más poderosas del cártel, los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo Guzmán, y el ala de El Mayo Zambada.
La visita de la chapiza no fue un simple ataque, sino un mensaje claro de poder y un intento de desafiar la autoridad de El Mayo en la región. Para El Mayo Zambada, este ataque a un miembro cercano de su familia representa una amenaza directa a su liderazgo dentro del cártel. La familia Zambada ha sido uno de los pilares del cártel de Sinaloa, y un ataque de esta magnitud podría interpretarse como un desafío a su autoridad. Además, este acto subraya la fragilidad de su control sobre ciertas áreas del estado de Sinaloa. Los chapitos están demostrando que están dispuestos a cruzar límites y atacar a la familia de El Mayo, lo que podría llevar a un resquebrajamiento de la lealtad de sus seguidores. Un ataque a un familiar de El Mayo Zambada no solo tiene un impacto personal, sino que también es un mensaje para otros miembros del cártel. Los chapitos están dispuestos a hacer todo lo necesario para afianzar su dominio. Este tipo de acciones puede debilitar la cohesión interna dentro de la facción de El Mayo y fomentar deserciones o incluso traiciones dentro de sus propios rangos. Por otro lado, este ataque también tiene grandes implicaciones para los chapitos y la chapiza. La chapiza, como el brazo armado de los chapitos, ha demostrado una vez más su poder de acción. El ataque es un claro intento de solidificar su posición frente a El Mayo Zambada, al tiempo que aumenta la presión sobre su facción para que respondan. Este tipo de incursión también sirve para establecer el control sobre territorios disputados, y no se descarta que los chapitos estén buscando debilitar la capacidad operativa de la facción rival en estas zonas claves para el narcotráfico. Sin embargo, este acto también podría intensificar la violencia en Sinaloa, lo que traerá consigo más enfrentamientos, no solo entre las facciones rivales, sino también con las autoridades locales y federales que tratan de mantener el orden. El ataque de la chapiza puede ser visto como el inicio de una ofensiva más agresiva por parte de los chapitos para asegurar el control total del cártel de Sinaloa, lo que aumentaría el nivel de violencia en toda la región. La violencia derivada de este conflicto no solo afecta a los líderes del cártel, sino que también tiene un impacto devastador en las comunidades locales. La presencia de grupos armados, las balaceras y los enfrentamientos entre facciones son una constante en las zonas controladas por los cárteles, lo que genera desplazamientos y un alto costo en vidas humanas. Además, este tipo de ataques crea un clima de terror que afecta la vida cotidiana de los residentes, quienes viven bajo la constante amenaza de la violencia. Este ataque, aunque dirigido a las altas esferas del cártel, también es una muestra de cómo la guerra interna repercute en la población civil, generando un ciclo de violencia y miedo que parece no tener fin. La reacción de El Mayo Zambada será fundamental para el desarrollo de este conflicto. Es probable que busque una respuesta estratégica, ya sea mediante represalias directas o fortaleciendo sus alianzas dentro del cártel. La familia de El Mayo y sus seguidores podrían optar por una ofensiva coordinada para recuperar el control de áreas clave y mandar un mensaje a los chapitos sobre la resistencia de su facción. Las próximas semanas podrían ser críticas para evaluar cómo se reorganizan ambas facciones y cómo sus miembros reaccionan ante el ataque. El gobierno federal y las autoridades locales también podrían intensificar sus esfuerzos para controlar la violencia en Sinaloa. Sin embargo, dada la compleja relación entre cárteles y fuerzas de seguridad, su respuesta podría ser limitada. Es posible que veamos más operativos en la región, aunque la efectividad de estas acciones será incierta, dada la creciente influencia de los cárteles. Este incidente podría marcar una escalada en la guerra interna entre los chapitos y El Mayo Zambada. La lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa podría generar más enfrentamientos violentos, y la situación en Sinaloa podría volverse aún más inestable. A medida que ambas facciones se disputan el control, la violencia podría aumentar, afectando aún más a la población civil. La incursión de la chapiza a la casa del hermano del Mayito Flaco es un claro reflejo de la intensificación del conflicto dentro del cártel de Sinaloa. Este ataque no solo demuestra la rivalidad entre las facciones lideradas por los chapitos y El Mayo Zambada, sino también la brutalidad con la que se libran estas batallas por el control del poder en el cártel. Aunque el ataque puede ser visto como un movimiento estratégico por parte de los chapitos, también deja en evidencia la fragilidad del control de El Mayo Zambada sobre ciertas áreas clave. La violencia generada por esta lucha interna tiene un impacto devastador en la población civil, que se ve atrapada en medio de este conflicto. El futuro de Sinaloa y de las facciones del cártel
depende de las respuestas que ambas partes den a este ataque. La guerra por el control del cártel de Sinaloa parece estar lejos de resolverse y la situación podría empeorar a medida que cada facción busque afianzar su dominio.